El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Yo soy. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, reciban un saludo fraterno. Bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestra emisión con la voz de la inolvidable cantante argentina Mercedes Sosa, un ícono de la canción protesta latinoamericana, y la estamos escuchando porque hoy en nuestra emisión hablaremos de lo que les significa el canto, la magia de la voz y cómo lograr procesos de aprendizaje significativo, estético, artístico y crítico a partir de la enseñanza del canto. Soy pan, soy paz, soy más. Me parece a mí que viene a ser la mejor metáfora de la invitada el día de hoy, la maestra Maritza Garzón Moreno. Hoy esta emisión, la número 172, la denominamos Arte y Formación Ciudadana, el canto como elemento liberador. Y nos acompaña la maestra Maritza Garzón Moreno, también especialista en dirección de coros universitarios y que cuenta con una amplia experiencia en desarrollar espacios de aprendizaje y convivencia a partir de la enseñanza de la voz y la proyección educativa y pedagógica de la misma. Maestra Maritza, bienvenida de nuevo a esta casa. Es un placer tenerla en los micrófonos de la Pedagógica Radio y en especial en este programa que sé que usted escucha mucho. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias maestro, gracias a toda la mesa, al equipo y a los radioescuchas en este momento que están con nosotros. Para mí es un honor, un orgullo poder estar participando de este espacio. Soy estudiante egresada de esta universidad que es mi casa, siempre lo ha sido, así lo he sentido y siento que a ella vengo a darle cuenta un poco de lo que ha pasado estos años. Y bueno, de todas las experiencias que también como docentes es importante que tengamos pues en cuenta y bueno, alrededor del canto que se tejen también muchísimas otras cosas. Claro que sí, y por supuesto tenemos que mencionar un saludo fraterno a Alejandro Castro, hijo aquí de la maestra, futuro egresado de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que también sirvió aquí para hacer todo este contacto maravilloso porque creo que estamos en la misma línea. Alejandro es un joven inquieto pedagogo también por los estudios culturales, por la antropología, por la sociología y por supuesto por las ciencias sociales. Entonces, sí. Qué bonito esa madre, hijo, ya casi colegas, ¿verdad? Ya prácticamente compañeros de trabajo. Así es. Entonces, amable audiencia de Toma Única, Mario Enríquez, nuestro hombre, el Control Master, gran amigo, le voy a pedir a que entremos en tertulia, la parte inicial de nuestro programa. En Toma Única, tertulia. Quisiera para iniciar nuestro programa hacer un perfil biográfico de la maestra porque me parece muy importante que todos nuestros radioescuchas conozcan acerca de la hoja de vida, la historia de vida, la experiencia de vida de la maestra. Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en dirección de coros infantiles y juveniles de la Universidad Javeriana, docente desde hace 20 años relacionada con teoría musical para niños, iniciación musical, teclado, iniciación, canto y directora coral.
Su acercamiento a la vida musical comenzó desde los 11 años, siendo estudiante de la Escuela Normal María Montessori en Bogotá, todo un ícono de la pedagogía en este país, presentándose audiciones al coro infantil y juvenil de Colcultura, del cual haría parte durante 7 años, y donde recibiría la formación musical básica en teoría y canto coral. Paralelamente fue integrante supernumeraria del Coro Santa Fe de Bogotá, supernumeraria del Coro de Ópera de Colombia e integrante de la Coral Santa Cecilia por 14 años, agrupación dirigida por el maestro Alejandro Zuleta, profesor de solfeo y talleres corales de la Universidad Pedagógica del año 1997 al 2000. Participó de diversos montajes sinfónicos corales, interpretando a compositores mundialmente conocidos como Verdi, Mozart, Prokofiev, Vivaldi, Mahler, entre otros, en escenarios reconocidos en Bogotá y otras ciudades del país. Participó en la grabación del CD en el himno de la Universidad Pedagógica Nacional como contralto, en el marco de los 50 años de la Universidad Pedagógica, y grabó también otro disco de la Sociedad Coral Santa Cecilia y Natalie Domini. A partir del 7º semestre de su carrera, se desempeñó como maestra en diversas academias musicales como el Taller Musical Francisco Cristancho, en la Fundación Música en los Templos, Compensar, etc. Durante los últimos 8 años se ha enfocado en la dirección coral, siendo titular, nada menos, directora titular de coros infantiles y juveniles de varias instituciones, entre ellos el Colegio Refus, el Liceo Francés, Colegio Salesiano, el de Cafán, etc. Obtuvo un reconocimiento muy importante como directora representativa del coro FMELT en Medellín, dentro del evento El Canto Nos Une, dirigido por La Cajita de Música en el 2018. Y la maestra también nos va a hablar de una experiencia maravillosa que acabó de tener en Mérida, en México, que le invitaron a participar también en un congreso, en un seminario. Y bueno, me quedaría aquí hablando de la hoja de vida de la maestra, pero me parece importante decir que es maestra del distrito aproximadamente hace alrededor de unos, me decía la maestra, 13 años de planta, y hace casi 2 años está en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla de la Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar. Entonces, maestra, bienvenida, y qué alegría tenerla en estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Y por supuesto, me parecería muy importante que entremos en contexto. ¿Por qué la música? ¿Y cuándo sintió que lo suyo era trabajar en un aula de clase, enseñando, vivenciando y compartiendo su saber y conocimiento musical? Bueno, maestro, muchísimas gracias. Bueno, dando respuesta a tu pregunta, ¿por qué la música? Porque desde pequeña, aún sin tener una familia musical desde lo profesional, los tíos de mi mamá fueron músicos empíricos, jornaleros. Ella viene a trabajar aquí a Bogotá, da la casualidad que trabaja en una casa de músicos, donde uno de ellos era estudiante en ese momento del Conservatorio de la Universidad Nacional, y por cosas de la vida, años después resultó siendo mi pianista repetidor aquí en la Universidad Pedagógica. Viene la familia de mi padre también empezó a tener contacto con la música a través de mi abuela paterna, quien fue corista en algunos coros de iglesia en Suba, y creo que esa estimulación previa, que como lo decía en algún momento uno de los libros de Humberto Maturana, toda esa estimulación previa viene también en un ADN y hace parte, empieza a ser parte de ti. Nuestra familia pues es musical empírica, nos gusta cantar como lo haría cualquier familia, nos gusta, la parte musical. El cumpleaños, la fiesta, etc. Exactamente. Y desde pequeña me decía mi mamá, bueno, no sé qué hacer con usted, demasiado inquieta y siempre que ve un espejo quiere cantar. Así empezó el asunto. Da la casualidad que ya en bachillerato, por coincidencias de la vida, encuentro una invitación en una página de un periódico, ¿puedo decirla? El Tiempo. Sale una invitación para niños, no importa el estrato, no importa la condición, sin ningún pago. O sea, no teníamos que pagar nada, y a mí me pareció fenomenal. Entonces, con ayuda de mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, que también es egresada aquí en la universidad, hicimos todo lo posible para asistir. Entonces, para mí fue un amor cambio. A primera vista. Y bueno, se abrió el mundo. Se abrió el mundo, además porque tú conoces la música desde lo que tienes en tu entorno inmediato. Y aquí era un coro para una ópera en ese momento, entonces no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero fueron así creciendo los intereses, y bueno, se abrieron más caminos y me enamoré perdidamente del canto coral. Qué realmente. Bueno.
una maestra que transmite su arte con pasión, con amor, con conocimiento. Quisiera poner en contexto a toda nuestra audiencia, maestra Marixa, porque usted fue muy juiciosa y nos aportó una reseña que algunos apartes me parecen muy puntuales para que el público se entere del por qué estamos hablando hoy de esto tan interesante. En el contexto educativo actual, el papel de los docentes va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Abarca la formación integral de los estudiantes, incluyendo el desarrollo emocional y sus habilidades sociales. La incorporación de temáticas artísticas en el currículo educativo ha demostrado ser un vínculo efectivo para fomentar una sana convivencia y el adecuado manejo de las emociones entre los estudiantes. Sin embargo, para que estas estrategias sean verdaderamente efectivas, es crucial reconocer y valorar la labor docente de este ámbito. Me parece muy clara esta semblanza inicial, maestra, que estamos haciendo y que la tomé literalmente, como le decía a la audiencia, de la reseña que usted amablemente nos envió para la elaboración del libreto de nuestro programa. Maestra, no es novedad que después de la pandemia los índices de estados de depresión, estrés se han multiplicado, tanto en estudiantes como docentes, administrativos, etcétera, público en general. En este contexto y basándonos en su experiencia, ¿por qué la música puede ser sanadora y ayudarnos a canalizar y mejorar nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales? Bueno, aquí sí tenemos que tocar un punto absolutamente delicado que nos está sobrepasando actualmente en todos los espacios, no solo los pedagógicos. Si bien es cierto, la pandemia ha dejado secuelas de todo tipo, es necesario entender que esto no se produjo solamente por un aislamiento social. A nivel social ya se venían presentando situaciones al interior de las familias, en los ámbitos sociales, que resumían unas falencias y unas carencias que tienen que ver con la educación emocional. El poder manejar y el poder entablar una estrategia para acercarnos a esa educación emocional, pero está detallada en el papel, más no se ha podido ejercer desde la práctica. ¿Por qué? Porque no reconocemos, todavía no hemos hecho la tarea de caracterizar nuestros grupos, de llegar a ellos y de encontrar lo que realmente les está haciendo falta. Mira, pueden haber 1000 carencias, pero tú como maestro de clase, con una sola palabra, tú puedes llenar en muchas ocasiones ese vacío o aliviar un poco esa tristeza. No se trata de que le vas a cambiar el mundo totalmente, porque pues ya la realidad nos lo ha dicho, no podemos, y menos con 40 estudiantes por clase, pero sí es importante que esa actividad que tú hagas les dé una palabra de aliento, un momento de vida y que sea de calidad. Para mí ha sido eso fundamental. Ahora, tú me haces una pregunta anterior que yo no alcancé a contestarte. Tú me decías, ¿por qué y cuándo decidiste entrar al aula? Es verdad. Lo decidí cuando precisamente me sentí un poco perdida. Y no era culpa pues nada de ningún profesor ni materias, era una situación y todos hemos pasado por ella, pero solo un maestro llegó a decirme, mira, hazme un favor, tomas este papel y me vas a hacer tu discurso pedagógico. En ese momento te puedes ir de la universidad, puedes hacer tu vida lo que quieras. Y yo decía, qué irresponsable, qué profesor. Pero él me puso una tarea que para mí fue el marco, la entrada. Total, un autoexamen, autoindagación, por favor. Total, o sea, ¿estás preparada? ¿Estás lista? ¿Tienes claro que así como estás tú vas a tener muchos chicos en el aula? Y no se trata de que olvides lo que tú vives, sino cómo desde lo que tú vives puedes entregar. Total. Entonces ahí lo amarré un poco a aquello, pues que yo personalmente siempre he dicho, lo que la vida te entrega, tú también tienes que devolverlo en algún momento. Y dije, bueno, aquí es el momento. Y definitivamente las herramientas que tú recibes son muy buenas, pero tú te haces en el aula, tú te haces con el dolor, la alegría, el sufrimiento de los las chicos. Horas de vuelo, simbólicamente, como decimos. Pero yo quisiera ir más allá, maestra Marixa. Sí, señor. Porque debo decirle que yo he tenido la fortuna, estoy hace 20 años en esta casa, en esta universidad pedagógica, que considero que de verdad aquí me hice maestro. Así entrar en el año 91 a un aula de clase, desde que entré a la pedagógica, es otro ADN. Y en las entrevistas que hacemos para los futuros aspirantes, a mí me emociona cuando a algunos chicos les preguntamos ¿por qué la pedagógica? ¿Por qué la licenciatura en ciencias sociales? Y muchos, si no le diría la mayoría, nos dicen porque un maestro pedagógico me inspiró. Entonces yo creo que usted también en ese sentido es inspiradora, maestra, de que surjan estos milagros en el aula de clase. Total. Tengo solo conocimiento en este momento porque tengo cercanía con él de un estudiante que tuve con unos problemas convivenciales terribles, Ciudad Bolívar también, cuando ingresé al estado.
Y para mí es un orgullo saber también que es ahorita licenciado en Educación Física, pues de una entidad privada, pero siempre me llama, me dice, profe, me acuerdo de tus palabras porque no fueron solamente pobres chicos, sino de tienes que hacerlo. Total. Ya, ahora, en el momento, no te apabulles, ahora. Aquí. Y creo que así debes funcionar a veces. Quiero hacer una cita antes que se me olvide, porque escuchando a la maestra Maritza, y yo sin ser músico, pero sí me considero un melómano, un enfermo de la música, evoco una cita del Quijote que dice: donde hay música no puede haber cosa mala. Y eso lo estamos palpando realmente hoy en esta emisión. Es importante para nosotros en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, conocer también, y aprovechando el conocimiento de nuestra invitada, el papel actual de los maestros de música en los colegios distritales y cómo vienen desarrollando tan importante labor en un espacio que es fundamental para la construcción del país. Abro comillas, las palabras de la maestra Maritza. El reconocimiento de los docentes que se especializan en temáticas artísticas es esencial por diversas razones. En primer lugar, estos educadores desempeñan un papel fundamental al proporcionar a los estudiantes un espacio para la expresión creativa. Las artes permiten a los estudiantes canalizar sus emociones, desarrollar su imaginación y encontrar formas constructivas de comunicar sus sentimientos. Los docentes en este campo no solo enseñan técnicas artísticas, sino que también actúan como guías en el proceso de autodescubrimiento y autoexpresión. Profesora Maritza, en este contexto, ¿cómo es la labor actual de los maestros en los colegios y cómo se aproximan a este autodescubrimiento, a esta autoexpresión que usted denomina? Bueno, la labor de los docentes de artística en las instituciones en este momento debe responder inicialmente a los perfiles que solicita una institución bajo su necesidad. Eso hay que tenerlo claro porque está dentro de las políticas educativas. Siempre he pensado que toda institución pública o privada debería tener la opción de las 4 disciplinas del arte inmersas en su educación básica, primaria y secundaria. Pero no sucede en la realidad, por lo menos en las instituciones públicas. Esa labor entonces empieza a ser un poco limitada porque además de cumplir con unos lineamientos curriculares estandarizados por el Ministerio de Educación, los tiempos resultan ser muy cortos en el acercamiento con los estudiantes cuando tienes 40 por aula y 110 minutos. Muy complejo. Es muy complejo. El arte en sí, en sus diferentes disciplinas, lo que siempre va a buscar de alguna manera es esa parte individual, es ese crecimiento individual, porque es que no todos nos movemos en todas las disciplinas y hay que darle esa opción al ser humano, que pueda sentirse en su mejor espacio. Hace mucho tiempo se hablaba de los centros de interés, pero pues se dejó de lado. El autodescubrimiento y la autoexpresión de los estudiantes sí se daría de manera más rápida si hubiera mayor tiempo. Muchas veces los mismos directivos docentes no alcanzan a comprender que dentro de la disciplina artística que se está impartiendo también se está formando al ciudadano en sus competencias básicas y nada mejor que hacerlo desde el arte, llámele danzas, músicas plásticas, bien. Ese autodescubrimiento y esa autoexpresión al que llega el estudiante se da en la medida en que el profesor guía el trabajo hacia el reconocimiento de su entorno social inmediato o familiar escolar. Total. ¿Sí? Y al reconocimiento de sus propias habilidades, cuando lo llevamos a la apreciación de actividades de tipo artístico y donde permitimos generar diálogos de reflexión crítica y de descripción, le estamos permitiendo al estudiante cultivar y hasta el que no lo ha tenido, crear su criterio artístico que se va a derivar en reflexiones y en visiones que le permiten recrear. Claro que sí, maestra. Estaba pensando en el título de nuestra emisión, Arte y Formación Ciudadana, el canto como eje, como elemento liberador. ¿Cómo logramos esa liberación? Usted que lleva tantos años y sobre todo esta experiencia en el distrito de más de una década, maestra, cuénteme si tiene alguna experiencia así como que usted quisiera socializar, ¿no?, con estos chicos y chicas que se acercan a la clase de canto, maestra. Bueno, como te decía, pues yo trabajo en dos paralelos, pero la población escolar es como de la misma edad y tengo los mismos contextos. En el sector público, digamos que me acerco mucho más cuando hago parte del proyecto Canta, Bogotá Canta de la Secretaría de Educación, que quien dirige este proyecto fue mi maestra que me trajo desde los 11 años. ¡Ah, qué bello! Entonces fue un reencontrarnos. Hagamos una mención de ella. ¿Cuál es su nombre, maestra? Ella es la maestra María Teresa Guillén Becerra. Por favor, qué bonito. Sí. Ella viene después de mucho tiempo de no estar aquí en Colombia y organiza el canto del aula. Uf, qué cantos, hermoso. Grupos corales en las instituciones públicas.
allí empiezo a meterle un poco más la ficha y ella nos enseña, nos decía siempre, no hay que dejar de lado al que de pronto dice no querer, porque cuando tú tienes voz tú cantas. Total. O sea, eso es una ley natural. Está acá adentro, esta llama interior, sí, que hay que hacerla flambear. Prohibido docentes de música, de canto, decir no tienes voz, estás desafinado. No, hay ciertas maneras de poder trabajar estas situaciones y eso ha hecho que los chicos se liberen en el aula. Qué Ahorita bonito. Prácticamente mi plan de aula, si yo tengo que hablarlo abiertamente, mi plan de aula siempre ha sido hacer un concierto, pero con cada curso, qué lindo. Los que tenga a cargo, para los papás, para los administrativos, para los niños del colegio que no ven música. Entonces eso me ha permitido, o ha permitido que muchos se enfrenten a un escenario que debería ser la opción que pudiéramos tener todos, sentir ese nerviosismo, pero ese crecimiento también. Excelente. Porque ahí se amarra competencias básicas ciudadanas que tú no te imaginas. Me imagino. Y en el contexto privado, ¿cuál es la labor, maestra? En el contexto privado es darle precisamente a algunos colegios que no manejan la cátedra de música o la disciplina de danzas, en este caso la de música específicamente, logré amarrarme con proyectos que reúnen niños en las comunidades para poder trabajar la parte coral. Voy a darte solo un tip, un pequeño detalle, un regalo. Adelante. Yo creo que todos me han dado una gratificación enorme al trabajar con ellos, pero el mayor recuerdo que tengo en este momento, haber trabajado con la Fundación Música en los Templos y haber encontrado niños de diversos estratos, que después de 2 años fuimos familia. ¡Ay, qué bello! ¿Familia en qué sentido? En que esa musicalidad nos dio la posibilidad de conocernos a tal punto que tuvimos en algún momento la idea de cantarle no solo a los grandes escenarios, como fue la invitación a la Filarmónica o la invitación que recibimos de Medellín. Decidimos también entregarle el canto a esas poblaciones a las que nadie llega o de pronto desconocemos por algún motivo. Y decidimos hacerlo en ancianatos, decidimos hacerlo en conventos donde pues no llega este tipo de actividades. Y la sorpresa siempre era decir, oye, qué rico que venga la juventud, que vengan los niños con ese ánimo de entregarnos sus voces y generar canto común. Entonces resultaban unas maravillas que, bueno, desafortunadamente no rescaté muchas chicas de ese grupo, pero pues la continuidad es algo que nos falla a veces en la parte artística. Solo se mira el resultado y no el proceso, maestra. Total, es el inmediato, es la manera como a veces no tenemos la estrategia para poder recoger ese producto y llevarlo en avanzada. Pero bueno, hasta donde llegó fue muy, muy enriquecedor. Las niñas, siento que cuando tú conectas en el aula de esa manera, tanto en el aula o en el espacio coral, pues tú creas ya un vínculo. Total. Maestra, yo la voy a invitar ahora a que escuchemos el siguiente tema musical seleccionado por usted. Está en la memoria del corazón de muchos, porque está en la película icónica Los Coristas. Por favor, háganos la introducción a esa pieza tan bella, que además la vamos a escuchar en vivo con un grupo que la maestra dirigió en su momento. ¿De qué se trata? Bueno, entonces vamos a presentarles a ustedes el coro de la Fundación Música de los Templos, año 2018. Fuimos invitados al Festival de Integración de la Universidad Nacional. A propósito, en este espacio quiero saludar de corazón al maestro Rubén Darío, un maestro de la Escuela Normal Superior, quien ha sido un abanderado de la pedagogía coral también. Entonces, tenemos el tema de la película Los Coristas, Voix son touchement. Básicamente es un mensaje de los niños, lo voy a leer textual, maestro, si me lo permite. Claro que sí. Donde ellos dicen, mira tu camino a los niños olvidados, perdidos, dale la mano para llevarlos a otro mañana. Siente en medio de la noche la ola de esperanza, ansia de vivir, sendero de gloria, alegrías olvidadas, borradas demasiado pronto. Qué bello, maestra, que gracias por leernos en realidad lo que dice la canción, que como decíamos aquí ahorita antes de entrar a el en vivo, es un tema icónico. Yo lo he visto y lo he escuchado, he tenido la fortuna en varios coros universitarios de colegio, y creo que ahí vuelve la cita de León Tolstoy: describe tu aldea y serás universal.
eso que le pasó a esos niños en esa película sucede en cualquier lugar del mundo. Y siempre hay maestros que iluminan el camino, que abren el cielo. Entonces, amable audiencia de Toma Única, que venga la música. Gracias, la maestra Maritza Garzón, hoy con nosotros. Pues gracias a todos esos niños y gracias a usted, maestra, por esa interpretación del año 2018. Vuelven a mi mente muchas imágenes, muchas evocaciones. Y pensaba yo, para un repertorio que usted puede hacer de 1 hora, 50 minutos, tantas horas de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Por eso yo sí quisiera hoy visibilizar el trabajo de todos los maestros de arte, de estética, de las escuelas públicas, privadas, porque lamentablemente a veces las instituciones se fijan es en el resultado y no en el proceso maravilloso que se tiene desde adentro, ¿no? Siempre evoco incluso una cita de Goethe, el famoso escritor alemán, que decía: el trabajo del actor se desarrolla en público, pero su arte se elabora en secreto. Y de ese arte que se elabora en secreto estamos hoy, amable audiencia de Toma Única, con la maestra Maritza Garzón, hoy hablando de arte y formación ciudadana, el canto como eje liberador. Yo los voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a la Pedagógica Radio, 7 años de labores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Mr. Rock y su cabello enredado llegan con los mejores clásicos en inglés a la Pedagógica Radio. Escucha los éxitos de los artistas que marcaron la historia del rock. Síguenos
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. El Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional tiene el gusto de invitarles a participar del Encuentro General de Egresados a realizar el sábado 30 de septiembre desde las 9 de la mañana en las instalaciones de la calle 72. Durante la jornada contaremos con Seminario de Inteligencia Artificial y Perspectivas de la Educación en Colombia, Feria de Servicios y Emprendimientos, Conmemoración de la Mujer Indígena y Taller de Tejido, Zona de Aliados y Convenios con múltiples beneficios, Taller de Libro al Viento para familias, visita guiada por los museos, itinerante de la educación física, de historia natural y pedagógico colombiano. Para más información e inscripción, visita nuestro sitio web centrodegresados.pedagogica.edu.co y síguenos en redes sociales. Te esperamos. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Bien, regresamos aquí a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Valga desde aquí un saludo fraterno a nuestro decano, profesor Alexander Celi Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del departamento, y al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura, quienes siempre apoyan plenamente este proyecto de arte y de cultura de nuestra licenciatura, y además quienes están ahorita muy diligentes preparando todo lo que será nuestra Semana de las Ciencias Sociales, en la famosa semana que se volvió para muchos la semana de receso escolar. Estaremos aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional y en nuestra licenciatura en Sociales haciendo una semana completa de actividades pedagógicas, artísticas, estéticas, conferencias, talleres. Casi vamos a estar todas las líneas de investigación de nuestra licenciatura allí. Entonces, desde aquí, valga un saludo fraterno para ellos y una invitación para toda la comunidad de nuestra Universidad Pedagógica y, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando para que puedan venir en esa segunda semana de octubre y disfruten de nuestra Semana de Ciencias Sociales. Maestra, muchas veces los procesos estéticos, artísticos no se valoran o no tienen la connotación que merece el arte y la cultura como eje central de la formación. Estamos, y si usted me lo permite, lo hemos planteado muchas veces aquí en nuestras emisiones, enfocados en fortalecer la educación bilingüe, la estadística, la administración. Ojo, ¿y dónde está esta transversalidad tan interesante que aporta la música, la danza, el teatro? ¿Qué está pasando? Es que no tenemos unos lineamientos establecidos por parte del Ministerio de Educación Nacional para que la música, el arte, el teatro, la danza, las artes plásticas sean transversales y contribuyan verdaderamente a una educación crítica, estética y humanística.
Bueno, hablando de este tema, según los lineamientos curriculares precisamente del 2022, que son más como las orientaciones, el documento que se elaboró también en el 2008 con el Ministerio de Cultura sobre el análisis de las prácticas artísticas, mencionan que hay 3 maneras en que se puede direccionar esas acciones. De esas 3, el Estado, digámoslo así, la política educativa, decidió establecer la educación por el arte, o sea, el arte como vehículo de formación integral de valores y categorías del ser humano. Cuando tú lees el documento, tú encuentras unas reflexiones muy interesantes, muy válidas, profundas, donde ya no es el esquema como tal de cómo se debería hacer, sino la propuesta. Sin embargo, llevar una propuesta de esta carta tan grande a un espacio donde tienes que realmente sí o sí caracterizar, pues empieza a quedarse un poco coja en la estrategia. Vuelvo, insisto, muchas veces, por decirlo todo el tiempo, las prácticas artísticas, voy a hablar de las artísticas, deben responder también a los lineamientos de un PEI, de un proyecto educativo institucional. Cuando logras una transversalización, muchas veces la dejan solo en lo que tú mencionabas, mostrar el producto final que aportó a una situación o una actividad propia de la institución. Pero voy a hablar del Colegio Rodrigo Lara. Estamos en la propuesta desde la dirección con coordinadora de poder establecer y empezar a crear esa transversalidad de saberes. Esta vez, y te voy a poner el ejemplo claro, lo hicimos mes de agosto, tema la cometa. ¿Cómo va a aportar la matemática, la lingüística, el inglés? Hermosísimo. Y lo logramos. Entonces, en mi caso, que no solamente doy música, sino que en grado 5 tengo que dar artes plásticas, lo que logramos fue hacer como una propuesta de creatividad. El arte, la creatividad. Por favor. Experimenta, autodefine cómo quieres tú comer. Bueno, fueron muchas cosas muy lindas. Orgánico, además, el proceso, tan bonito, todo involucrado. Total. Ellos ya venían con la información matemática del cálculo, cómo lo hago, cómo vuela, la física, cómo hace que la cometa. Todo esto se vio por un mesecito y de pronto la gente dijo, no percibí nada. No, nosotros lo percibimos en el aula cuando los diálogos de los niños empezaron a ser transversales. ¡Ah, qué hermoso! Pero lo logramos durante 15 días, 3 semanitas y fue un proyecto. Pero nosotros queremos realmente enfocarnos a eso, o sea, llevarlo a ese nivel. Queremos transversalizarlo al año. Y hablaríamos un poco de lo que eran las antiguas dimensiones escolares, las dimensiones, educativas. Los ámbitos. Entonces, sé que se trabaja en la primera infancia. Excelente, excelente. ¿Por qué no dejarlo un poco a avanzar? Pues porque respondemos también a la estandarización de pruebas. Y nosotros tenemos que estar medidos bajo las pruebas internacionales que hace de alguna manera cierto daño a esa transversalidad. O sea, cuando a ti te piden que por acá te evalúes matemática y aquí inglés y aquí lo otro, pues arte es donde queda, al final. Total. ¿Sí? Porque para muchos, y con el perdón de varios compañeros docentes, pasa. Entonces nosotros mismos no le damos el lugar y decimos, ok, lo dejamos atrás en otro momento. Por favor, es importante, pero pues va en los diálogos de los directivos docentes, de las necesidades e intereses de los colegios. Siempre esa eterna disyuntiva, ¿no, querida maestra? Cuando nos hablan de las actividades extracurriculares, las selectivas, que a veces de manera coloquial, vergonzosa, se dicen las mal costuras, ¿no? Exacto. Y yo tenía muchos maestros, amigos, artistas que en realidad se revolcaban cuando escuchaban esta terminología que está tan ajena a lo que es una verdadera educación, que debe ser polifónica, integral, transversal. Total. Además, agrégale a esto ahora, no quiero con esto obviamente generar ninguna controversia de ningún tipo, pero es muy diciente para un maestro de artes, vamos a decirlo así en términos generales, cuando vienen estas actividades extracurriculares y otro es el que hace el trabajo que entonces tú deberías estar haciendo en el aula. Es como si a ti te dijeran, tú no estás haciendo nada artístico en el aula. Entonces, si yo estoy en un colegio donde tengo también un músico haciendo extraescolaridad con otros chicos, claro. ¿Yo dónde estoy? Entonces, en mi caso, debo decir que soy afortunada porque pues está el proyecto musical extraescolar, pero da la casualidad que quien está al frente de ese proyecto es una compañera pedagoga que ha entendido y lo valioso que es también el trabajo del aula. Y hemos podido dialogar y decir, ok, yo te ayudo, tú me apoyas, ¿cómo hacemos? Y esos diálogos todos son juntos, los que funcionan. Aprendizaje colaborativo. Valga desde aquí un saludo fraterno a todas las maestras y maestros del distrito, en especial a los maestros de artes, de música y en especial
a todo ese colectivo maravilloso de maestros del Colegio Rodrigo Lara Bonilla y a su parte administrativa por visibilizar hoy aquí en Toma Única, en esta su casa también, por supuesto, la Universidad Pedagógica Nacional, proyectos tan bellos como los que la maestra Maritza Garzón abandera. Maestra, a nivel de síntesis, usted nos decía en la reseña, la incorporación del canto y los coros en las aulas de clase con niños y jóvenes es esencial para su desarrollo integral. Más allá de la música, incluso, el canto fomenta la creatividad y la autoexpresión, mientras que la participación en coros refuerza las relaciones sociales y las habilidades del trabajo en equipo. Esta experiencia también beneficia el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional de los estudiantes, enriqueciendo así su experiencia educativa y personal. Maestra, para ir cerrando todo este eje temático de la emisión y agradeciéndole una vez más por su participación en este programa, ¿qué le podemos decir a todos los oyentes y en especial a las maestras y maestros en formación de nuestra licenciatura en música y, por supuesto, de ciencias sociales, de química, de física, de pedagogía, para que se animen a seguir construyendo procesos tan válidos, valiosos como el canto, la formación coral o cualquier tipo de arte que se desarrolle en el aula? Bueno, yo sí quiero decirle a los compañeros, a los futuros docentes, a los docentes actualmente de arte, agradecerles haber tomado la decisión de seguir adelante con su proyecto, porque somos esa especie en extinción. Si seguimos dando espacios y si seguimos creyéndonos que esto no va a funcionar, es cuando empezamos a bajar o a desistir de nuestro quehacer, y no, la verdad esto es más una invitación, que si bien pues los documentos están escritos y a veces son letra muerta en las aulas, sí o sí debemos estar preparados para realizar roles que complementan y que permitan dar ejemplos claros a nuestros estudiantes. Como lo mencionan las mismas orientaciones de los lineamientos curriculares, no solo se es maestro y no solo se es artista, ¿sí? Cuando tienes estas dos opciones, puedes darle muchas más ventanas al estudiante en el aula de clase, pero siempre he dicho que cuando tú realmente lo crees y cuando tú realmente estás frente a ese proyecto y lo apropias, el estudiante no tiene otra opción que entenderte y hacerlo, dejarse invitar a lo que lo estás llevando, y él inmediatamente construye. De por sí solo el chico lo va a hacer. No estamos hablando tampoco de dejar un poco, la teoría, o sea, hay una confrontación a veces que si lo teórico, y tú lo observas en las orientaciones, claro, de los lineamientos ahí hay una parte muy interesante donde dice lo técnico y lo teórico, pues obviamente va a ir. El docente tiene que intervenir sí o sí en ese contexto social. ¿Cómo lo intervengo? ¿Cómo lo hago propio? Con tantas cosas que vienen saliendo, ¿cómo lo logro unificar tantos intereses y gustos que puedo tener en el aula? Y cómo eso le va a despertar realmente la autoexpresión y se lo va a validar frente a la diferencia. Porque ese es otro punto que de pronto quiero dejar aquí claro, profes. El silencio no siempre es el momento donde no hay un sonido. El silencio es la oportunidad de escuchar, de ver y hasta sentir al otro. Y es validarlo en ese espacio, en ese contexto artístico que tú tengas. Total. Entonces, mi invitación es a no dejar que esta linda carrera quede relegada, no, meterle la ficha, nos ha costado trabajo abrirla, pero es mantenerla. Y participar, yo siempre he dicho, invitar a participar a los docentes de las propuestas, de los diálogos reflexivos, participar en sus colegios y no quedar atrás como siempre a ver qué dice el profesor de arte. Total, o sea, o muy cerrados también, muy cerrado. ¿No? Esta experiencia que tuviste en México, maestra, yo sí no quisiera perder la oportunidad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fuiste a visibilizar el trabajo que has hecho durante estos años? ¿Cómo fue recibida en la comunidad educativa en México? Que me le quito el sombrero, un país que tiene tanto que enseñarnos a nivel cultural. Totalmente, mira, me llegué absolutamente llena de cosas por contar y me traje doble talegos de experiencias. La comunidad mexicana es muy comprometida con su formación pedagógica. Hay unos lineamientos muy claros y voy a hablar un poco de la música en este caso. La música sí o sí está en el aula. Total. Sí. Y es su apropiación, su identidad, su
no es un nacionalismo nomás, es una su razón apropiación. de ser, Exacto, y tú ves que los niños lo disfrutan. Si lo disfruta el maestro, lo está disfrutando el niño. Cuando logramos impactar o entrar a la comunidad con los niños, la respuesta pues es mágica porque es todo un trasegar, es que es una historia musical que ellos traen. Por favor. Los maestros bastante seguros y muy defienden muchísimo su proyecto, pero defenderlo desde el mira el proceso, o sea, ven y lo sufres. Yo no te voy a contar que hice un concierto, no, ven, te sientas, aprendes con nosotros. Hay un término que ellos dicen, acá hay disciplina, pero no la disciplina que muchos comulgan, es la disciplina del diálogo. Bellísimo. Sí, si tú no me estás escuchando, no te puedo hablar. Claro. Y ese principio elemental que es de la música, el silencio, Emisor, receptor. totalmente, es el que empieza a ser tejido social. Total. Sí, esa es la herramienta. La escucha activa. La escucha activa. Y eso le funcionó a este señor, al maestro americano, cuando pregunta, ¿quién viene de Colombia? ¿Quién es la invitada? Entonces le cuento un poco el proceso, contándole lo bueno, lo que hemos podido hacer de alguna manera, pero indicándome que la necesidad de que también abramos los ojos al mundo, porque hay un movimiento artístico del que no nos podemos quedar atrás. Total. ¿Sí? Y aunque nosotros no lo vemos acá por el bombardeo informático, por el manejo de la tecnología, en el mundo sí se está reconociendo esa identidad musical, artística, en cada rincón, y lo que hace el maestro de artes en este caso en México es todo un seguimiento. Después de la caracterización tiene que haber una recolección del producto. Uy, bellísimo, o sea, queda la memoria, lo tangible. Quedan las memorias y quedan las reflexiones, al punto de que en este momento pues ellos dicen, bueno, ok, tenemos la representante de la Red de Coros Nacional de México en Colombia, que va a ser Maritza. Maritza, te vas a encargar de recoger las experiencias. Bellísimo. Entonces mi tarea ya es que el año entrante, que voy a México, directamente a Distrito Federal, entrego las memorias de 2 o 3 observaciones que pueda hacer en el aula. Y visibilizarlas. Qué bello. Estamos en ese tejido. Sí, señor. Así será. Sí, señor. Maestra Maritza Garzón, hoy con nosotros en la emisión 172, Arte y Formación Ciudadana, el canto como eje liberador. Los voy a invitar, amable audiencia de Toma Única, a que entremos a una etapa muy importante de nuestro programa, aguja y vinilo. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Bueno, maestra, qué alegría estar escuchando esta cortinilla icónica, ¿no? El Paralisa de Beethoven, pero si te diste cuenta, previamente estaba la versión del maestro Guillermo González Rubalcaba de la charanga típica de conciertos, un trabajo hermosísimo, el Paralisa hecho en versión de danzón. En las emisiones de Toma Única quería contarte a ti y a toda nuestra audiencia, siempre hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido, sí, tiene la sonoridad perfecta. Para hoy he seleccionado un LP muy especial para mí, se denomina Homenaje a Pedro Vargas. Su vida artística es un álbum triple del sello RCA Víctor, me lo regaló mi madre ya hace más de 30 años, mi vieja falleció hace 30 años, podrá imaginarse la audiencia lo que tiene ese disco conmigo. Una verdadera joya y contiene fotografías de los momentos más memorables de la vida del gran tenor mexicano Pedro Vargas, todo un ícono de la canción latinoamericana. La canción que seleccionamos hace parte del disco 2 del lado A, el corte 5, Guabina Chiquinquireña, del maestro Alberto Urdaneta, una canción en homenaje a la música colombiana y que el maestro soñó interpretarla. Sentimos, maestra Maritza, que nos viene muy bien en esta canción para esta emisión, ¿no? Ya que también estamos hablando de la música como elemento liberador, transformador, entonces me parecía súper bonito en estas 172 emisiones, 172 LPs, yo muchas veces traía el LP aquí, lo traemos, lo ponemos en vivo en nuestra tornamesa, pero ahora lo que hago en mi casa es grabar directamente del LP a la memoria, pero es el sonido del vinilo. ¿Qué le pareció esa selección, maestra? Hermosa.
hermosa porque, mira, ese acercamiento México, Colombia, México, mira cómo Colombia, estamos, ese ADN ahí es mutuo. increíble, pero allá es la locura. La música de cuerdas acá, Sí. para ellos es espectacular. Total. Y sé que la audiencia se va a emocionar mucho porque créame, maestra, esto sí no está en Spotify, no está en la red, no está en la web. Es un disco que en realidad es una joya y qué lindo hacer la difusión en estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Adelante, Marito, con Guabina Chiquinquireña, nada menos en la voz del hombre que decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ven, ven, niña de mi amor, ven. En Toma Única, El Escape. Maestra, escuchaba usted la cortinilla de nada menos Mi Buenaventura, ese currulado maravilloso del maestro Petronio Álvarez, pero en una versión de Antonio Arnedo, nuestro gran jazzista. Y siempre me gusta hacer este contexto porque estamos en El Escape. Es la etapa de nuestro programa donde traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Maestra Maritza Garzón, a usted y a toda la comunidad educativa del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, de nuestra localidad Orgullo de Ciudad Bolívar, que tiene tanto por enseñarnos. Gracias por atender este llamado de Toma Única y gracias por todos sus aportes para entender y comprender mejor cómo podemos hacer procesos musicales significativos, críticos, de formación ciudadana y de eje liberador en nuestras aulas. Bueno, muchísimas gracias. No me canso de darle las gracias, maestro Ricardo, a toda la mesa de trabajo también, al equipo completo, a todos los que nos están escuchando. Estos espacios son los que realmente liberan y hacen que crezca realmente nuestra función como docentes. Aquí estos diálogos son necesarios, estos diálogos no se deben perder. Ahora, yo quiero hacerles una invitación muy especial precisamente frente a toda esta recolección de saberes, de sentires, desde la parte artística y más exactamente desde la parte musical, a quienes quieran tener comunicación conmigo para poder hacer una recolección de saberes. Sería muy interesante poderlo planear más adelante, cómo poder recoger esos sentires, porque cuando las puertas se nos abren a nivel pedagógico para entablar, reflexionar y demás, creo que son oportunidades importantísimas que no podríamos dejar pasar. Entonces, bueno, yo por lo pronto los dejo la invitación a quienes les gusta cantar, que quieran participar. Estamos en la creación precisamente de un grupo experimental de voces para poder llevar ese material o en sí llevar el grupo entero de alguna manera a Ciudad de México como muestra del trabajo que nosotros hacemos. Y qué mejor que hacerlo con los futuros docentes o con docentes en ejercicio. ¿Por qué? Porque son nuestro instrumento, ¿cuál es? Total, la voz. ¿Dónde se pueden contactar, maestra Maritza? ¿Cómo podemos hacer ese contacto? Bueno, pueden contactarse a mi número 3028284162 directamente, no tengo ningún inconveniente, o al correo maritza.garzon@educacionbogotá.edu.co. Así es. Maestra, repitamos de nuevo el teléfono. Ok, el teléfono es 3028284162. Ah, qué maravilla, maestra Maritza. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a mi Universidad Pedagógica. Así es, amable audiencia de Toma Única, muchas gracias por su sintonía, por su receptividad, por acompañarnos cada miércoles a las 2 de la tarde o en repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Y también no lo olviden, pueden descargar todos nuestros programas en la plataforma de iVoox, en Spotify o en la página institucional de la Pedagógica Radio. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Gecko Gómez, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina
Carolina Alfonso. Quiero agradecer desde aquí también a todos los chicos del Semillero de Investigación Arterias Culturales. Recuerden, las personas que deseen participar de este semillero, se reúne todos los martes de 2 a 3 de la tarde en el aula A321, dirigido por su servidor Ricardo Ruiz Angulo. A Lorenzo Contreras, a Alejandra Jaramillo y a Marta Rodríguez, muchísimas gracias por ayudarme en la difusión de Toma Única. Y no lo olviden, todos los miércoles tienen ustedes aquí una cita. El arte, la cultura, la música y el canto se vuelven uno. Toma Única, hasta la próxima.